Entonces, acá tenemos los distintos huesos que van a estar dándole el soporte óseo a cada región del miembro torácico, ¿sí? Es decir, cada región del cuerpo va a tener un soporte, una base ósea, como también se denomina, que es lo que le permite darle, ¿no es cierto?, el soporte para que ahí se ubiquen músculos, se ubiquen lógicamente también las articulaciones, vasos, nervios, bueno, todo tiene como un armazón interno. Cada una de las regiones va a tener su propio armazón interno, que le da el soporte. Entonces acá tenemos esperen que hay gente acá, ahí está, admitir a todos. Bueno, ahí tenemos el primer hueso, que le da el soporte a la región de la espalda, esa se denomina región de la espalda, o también llamado cinturón escapular, ese es el nombre que también van a encontrar en los libros, espalda o cinturón escapular, espalda tal vez más básico, más fácil de recordar, cinturón escapular es el nombre que aparece de manera muy constante en los libros de anatomía veterinaria, ¿no? Es el lugar, ¿no es cierto?, del miembro torácico que establece el vínculo con el tronco del animal, ¿sí? Por eso se llama cinturón. Cinturón escapular es la parte del miembro que queda vinculada al tronco del animal, ¿sí? Acá estamos viendo que claramente está vinculada cerquita a las costillas, cerquita a la columna vertebral. Bueno, esa es la ubicación que tiene, o la situación que tiene este hueso que le da el soporte, ¿no es cierto?, a la región de la espalda, o también llamado región del cinturón escapular. Entonces ahí tenemos este hueso, ¿sí?, que ya sabemos que se denomina escápula. Esto está sacado del libro de Kenning, una de las últimas ediciones, por eso está en inglés, que no está traducido todavía, pero no importa. La idea es que ustedes manejen la terminología en castellano, ¿no? Yo lo puse porque las imágenes por ahí son más llamativas, a color, y están bien logradas las imágenes, y por eso por ahí utilizo este tipo de imágenes. Entonces ahí tenemos la escápula, que es el hueso más dorsal, esa terminología ya la tenemos que ir manejando, el hueso que está bien arriba, ¿no es cierto?, dentro de todo lo que son los segmentos óseos del miembro torácico. Ahí estaría entonces la escápula. Ese es el nombre que tiene. Tenemos que clasificarlo, podemos clasificar este hueso. Sabemos que es un hueso par, porque está de ambos lados, hay dos miembros torácicos, por ende es un hueso par. Hay algunos huesos impares, sí, pero no en los miembros. En los miembros siempre se repiten, porque hay dos miembros torácicos, hay dos miembros pélvicos, entonces todos los huesos que vamos a estudiar, principalmente en el esqueleto pendicular, son todos huesos pares. ¿A dónde hay huesos impares? Y en la columna vertebral, también hay huesos impares en la cabeza. Bueno, el esternón es un hueso impar, pero en los miembros son todos huesos pares, o sea que ahí no va a generar mucho lío. Bueno, después tenemos que clasificarlos desde el punto de vista de lo que es lo que se denomina la conformación. Hay una clasificación, puede ser huesos planos, pueden ser huesos largos, pueden ser huesos cortos, alargados, sesamoideo, esa es una clasificación que a veces también se usa en algunos libros, pero bueno, por lo menos tener esas cuatro, ¿no es cierto?, clases de huesos: planos, largos, cortos, irregulares y alargados. 5, podemos decir, 5 clases de huesos serían los que vamos a estar trabajando. A nivel del miembro torácico y miembro pélvico, tenemos una variedad, digamos, de este tipo de huesos. Hay algunos huesos que son planos, como por ejemplo este que marqué ahora, la escápula, ¿sí? Hay muchos huesos largos también en los miembros, hay huesos cortos también en los miembros, ¿sí? O sea que tenemos una variedad ahí, y cada uno de ellos tiene esa conformación, porque lógicamente son adaptaciones funcionales de este tipo de huesos, ¿no? Están adaptados, son de esa manera, porque cumplen un rol particular. Por eso es que algunos pueden ser planos, otros pueden ser largos, otros pueden ser cortos, en la columna son irregulares. Bueno, eso tiene que ver un poco con las funciones que cumplen cada uno de los huesos. ¿Por qué decimos que la escápula es un hueso plano? A ver si alguno tiene idea de eso.
Porque tiene como la Porque es forma de un liso, plato, profe. ese plato. ¿Por qué? Se me superponen los audios. Tiene como la forma de un plato, es plano el hueso. Tiene la forma como de un plato. Bueno, sí, eso lo estamos comparando, digamos, de alguna manera, como que tiene dos caras, eso es lo que yo interpreto, como que es una cosa que lo vamos a poder dar vuelta, y tiene una cara de un lado, una cara del otro, como un plato, ¿sí? Tal vez la forma no sea la de un plato típico, pero sí, digamos, tiene que ver con eso. O sea, cuando ustedes clasifican a los huesos en planos, largos, alargados, cortos, irregulares, se tienen que fijar en las tres dimensiones, el largo, el ancho y el espesor. ¿Sí? Largo, ancho y espesor. Entonces, si uno agarra la escápula, este hueso, hay un predominio de la longitud y del ancho sobre el espesor del hueso. ¿Sí? Sobre el espesor, sobre el grosor del hueso. Por eso es que entra dentro de esa categoría. Es un hueso plano porque predomina la longitud y el ancho del hueso sobre el espesor o el grosor. ¿Está bien? Ahora, si yo me voy al hueso que le sigue, este que está acá, que es el húmero, que es el que le da el soporte a la región del brazo, ¿sí? A la región del brazo, que es otra región del miembro torácico, este hueso, si ustedes lo tuvieran en la mano, acá se hace difícil en un esquema, pero si tuviese la oportunidad de tener en la mano el hueso, se darían cuenta que hay un predominio del largo, de la longitud, sobre el ancho y sobre el espesor del hueso. Es decir, la longitud acá es lo que predomina. Y además, después vamos a explicar algunas cosas, pero cuando yo lo corte, el hueso lo vea por dentro, internamente, voy a encontrar una cavidad, un espacio que está relleno con un tejido muy particular que se denomina médula ósea. ¿Sí? Todos los huesos en general, independientemente de su cuestión, digamos, de la conformación, si son planos, cortos, largos, alargados, si son irregulares, en su interior tienen médula ósea. ¿Sí? La médula ósea es muy importante porque cumple roles realmente fundamentales. Uno de los roles más importantes es la producción de células, ¿sí? La producción de células que van a ir a la sangre después. Que van a ir a la sangre, son las células de la sangre. ¿De dónde vienen las células de la sangre? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todas esas células que ustedes van a estudiar y que cumplen roles fundamentales, las fabrica la médula ósea. La médula ósea está dentro de los huesos, por eso se llama médula ósea. Está dentro de los huesos y en algunos huesos está alojada en una cavidad, como por ejemplo en los huesos largos. Los huesos largos, que hay muchos, ¿no es cierto?, en los miembros, es el lugar donde predominan básicamente los huesos largos, son en los miembros, como por ejemplo el húmero, el radio y el cúbito, o también llamado radio y ulna, metacarpianos, bueno, la falange proximal, acá tenemos el fémur en el miembro pélvico, la tibia, el metatarso, bueno, todos esos huesos son todos huesos largos, comparten características, ¿sí? Comparten características, y todos tienen en su interior una cavidad, que es la cavidad medular. A lo mejor alguna vez han conseguido algún corte carnicero donde van a ver como un hueco adentro del hueso, un espacio, que ese tejido que está metido adentro es la médula ósea. Lo que pasa es que en muchos casos esa médula ya dejó de funcionar en los huesos largos y se transforma en un tejido graso. Es lo que nosotros comúnmente le decimos, al menos acá en Argentina, en gran parte digamos, de las provincias, le decimos el caracú. Bueno, eso, lo que está ahí adentro, es la médula ósea, pero que en muchos casos ya dejó de funcionar. La médula ósea permanece activa durante toda la vida en distintos lugares del esqueleto. En los huesos largos, por ahí son en los primeros lugares donde deja de funcionar y se transforma en tejido adiposo, en grasa. Por eso se ve amarillo ahí adentro, ¿no? El caracú. Bueno, entonces, cada hueso que vamos a estar viendo lo podemos ir clasificando. ¿Sí? La escápula es un hueso plano,
desde el punto de vista de su conformación, porque predomina el largo y el ancho sobre el espesor. Ya van a ver que tiene caras, una cara de un lado, una cara del otro, y tiene un montón de detalles que hay que empezar a conocer. Por eso nosotros les cargamos en el aula Moodle un listado, ¿sí? Un listado de nombres que hay que reconocerle a cada hueso. No solamente con conocer el hueso, digamos, el nombre, ya con eso es suficiente, porque realmente no nos va a servir mucho el día de mañana. Saber solamente que se llama escápula y nada más, y que es un hueso que está ahí en la espalda. Y algún detalle tenemos que conocer. Algún detalle del hueso necesitamos conocer para poder armar articulaciones, para poder ubicar los músculos, para ver cómo funciona, porque en definitiva todo esto después lo van a ver en funcionamiento. Lo van a ver en funcionamiento. Van a tener que revisar un animal, van a tener que hacer una exploración física. Uy, se me cayó la computadora. Van a tener que hacer eso en la práctica, entonces necesitamos conocer determinados detalles que son importantes. Entonces, la escápula es el primer hueso, el más dorsal, ¿sí? Todos términos que necesitamos conocer, qué es dorsal, qué es ventral, qué es craneal, qué es caudal, qué es proximal, qué es distal. Toda esa terminología necesitamos conocerla. Ese cuadernillo que nosotros les ofrecimos está todo explicado y en los libros de anatomía, ¿sí? Esa parte también está toda explicada porque es lo principal, conocer el lenguaje. Porque si no conocemos el lenguaje, es muy complicado comprender lo que uno lee, o lo que uno escucha, o lo que uno ve en este caso, ¿no? Bueno, hay alguien ahí que está preguntando algo. Yo no veo el chat ahora, me resulta medio complicado. Por eso si alguien quiere hablar al micrófono es mejor, porque yo voy a escuchar y no tengo que estar saliendo, entrando. Así que si uno tiene alguna duda, no entiende algo, ¿sí? Pregunta sin temor a decir nada. Lo importante es preguntar, no quedarse callado con la duda. Siempre van a haber cosas que por ahí no se entiendan, y bueno, para eso estamos acá, para ayudarlos a entender las cuestiones. Bueno, entonces, ahí tenemos la escápula, ¿sí? Que va a ser el primer hueso que uno estudia. Generalmente a todos nos ha pasado, el primer hueso que uno tiene en la mano y que se pone a renegar para estudiarlo es la escápula, ¿no? Hueso plano, que tiene una forma más o menos triangular, ¿sí? Ahí estamos viendo que tiene una formita medianamente triangular, es como un triángulo, ¿no? Tiene 3 ángulos, 3 bordes, tiene un montón de otras partecitas que hay que empezar a conocer. Eso es lo más básico, saber que un hueso plano y que además tiene algo que seguramente lo estuvieron practicando, no sé, la verdad que no le pregunté al profe o los profes, pero seguramente estuvieron viendo un poquito cómo es la dirección que tienen los huesos. ¿Sí? Fíjense que la escápula, como también otros huesos del miembro torácico, del miembro pélvico, algunos están inclinados. No es como tal vez estos que están acá en la región del antebrazo, que está vertical. Que ven que va de arriba para abajo, no hay mucho problema. El tema es acá, donde hay una inclinación, donde claramente estamos observando que el eje mayor del hueso, el eje mayor de la escápula, corre en este sentido, está ubicada así. Bueno, ¿cómo podemos definir? Eso se llama dirección relativa. Así es como se la estudia. La dirección relativa de los huesos. Dirección relativa. ¿Por qué se llama relativa? Porque tiene que ver, está en relación al esqueleto y en relación al animal, cómo está ubicado en el animal vivo, ¿sí? Cómo está posicionado naturalmente ese hueso en el esqueleto, cuando está armado, ¿no? Cuando está entero, no el hueso suelto, porque el hueso suelto no le puedo buscar una dirección relativa, pero sí es importante que ustedes empiecen a tratar de grabarse estas imágenes, ¿sí? De cómo van ubicados los huesos en el esqueleto, porque el día de mañana ustedes van a trabajar con los pacientes, donde está la piel, donde están los músculos, donde está todo entero el animal, y uno tiene que recordar cómo va ubicado cada hueso, para tener una idea, para saber si esto está normal o no, cómo revisarlo y demás. Bueno, vamos a tener que conocer, ¿no es cierto?, esta partecita. Entonces, ¿cómo se hace para determinar la dirección relativa
de los huesos y sobre todo los que tienen este tipo de dirección inclinada, porque acá se nota que está inclinado el eje mayor. ¿Cómo hacemos para decir la dirección relativa de este hueso? Por ejemplo, la escápula, que es el primero que uno generalmente estudia. ¿Cómo se hace? Con referencias al dorso, al cráneo, al vientre, el caudal. Exactamente, es decir, utilizando los términos generales, los términos anatómicos, uno puede indicar, ¿sí? Uno puede indicarle, sobre todo si tenemos que explicárselo a alguien, ¿no? Pero podemos indicar esa dirección utilizando el lenguaje, los términos que se llaman de situación y posición, así se denominan esos términos anatómicos, términos de situación y términos de posición, ¿sí? Que es justamente como la introducción a toda esta parte de la anatomía, conocer el lenguaje, y ese lenguaje nos sirve para poder, ¿no es cierto?, situar un hueso, poder ubicarlo, poder darle una dirección particular. Bueno, en este caso entonces utilizamos ese lenguaje. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene que indicarle a alguien cuál es la dirección relativa porque está en relación al esqueleto, en relación a la posición natural que tiene el hueso en el cuerpo, podemos rápidamente, mediante el uso de estos términos, podemos explicar cómo es la dirección de la escápula. Yo acá traté de hacer un cuadradito, justamente encerrando, un rectángulo, un cuadrado, encerrando al hueso adentro, escápula, ¿no? Y ahí me quedó trazado también el eje mayor del hueso. Este es el eje mayor. Fíjense que el eje mayor establece un contacto en este ángulo y en este ángulo del cuadrado que dibujé. Tendría que buscar otro color para que sea más fácil. A ver, ponemos azul, ahí está. Ahí estaría el lugar donde intersecta la línea que marqué al principio, que pasa por el eje mayor, y fíjense que justamente cae en ese ángulo del cuadradito y cae en este ángulo del cuadrado. Y lo importante es que sepamos, ¿sí?, que sepamos qué términos vamos a ponerle a cada uno de los lados de esta caja que yo dibujé, que es una caja, ¿no es cierto?, imaginaria. Uno después esto no lo hace en la vida real, ¿no? Pero es para poder explicar por qué se utilizan determinados nombres para poder dar la dirección relativa de los huesos que tienen esta inclinación que puede ser media complicada por ahí de entender. Entonces, a este lado de la caja, ¿qué nombre le pondrían ustedes? Dorsal. Dorsal, ¿sí? Dorsal. Eso indica que está más cerca del dorso del animal. Lógicamente, por una cuestión bastante obvia, el lado de la caja que está mirando hacia abajo, más cerca del vientre del animal, es la parte ventral, ¿sí? Este lado de la caja, que mira más cerca de la cabeza, ¿cómo le vamos a poner? Craneal. Craneal. ¿Sí? Craneal. Bueno, y este que está del lado opuesto, que está más cerca, o apuntando, o dirigido hacia atrás. Caudal. Caudal. ¿Bien? Caudal. Bien. Entonces, ahí tenemos los 4 nombres más generales que los van a usar en un montón de situaciones y un montón de circunstancias, ¿no? A lo largo de toda la carrera, podríamos decir, estos nombres los van a usar, ya los tienen que ir incorporando en su lenguaje porque los van a usar permanentemente. Entonces, si sabemos que la escápula tiene esa inclinación, donde ahí está el lugar donde el eje mayor cruza sobre este ángulo y el otro ángulo está ubicado acá, lo que se hace generalmente es combinar los nombres anatómicos, por ejemplo, ventral con craneal, que es el lugar donde confluye esta línea en el ángulo este ángulo ahí abajo, justamente ahí abajo, ese es el ángulo cráneo ventral o ventrocraneal, es lo mismo. No importa de la manera en que ustedes lo combinen, pueden primero decir craneal, después pueden decir ventral, o al revés, ventrocraneal, es lo mismo. Entonces, una parte de la escápula, ¿sí?, esta parte de acá de la escápula, está
situada ventrocranealmente. O sea, está apuntando hacia abajo, está apuntando hacia abajo y hacia craneal simultáneamente. Por eso está inclinado, porque apunta hacia abajo y hacia adelante, para que todos lo entendamos. Es decir, hacia ventral y hacia craneal. Y la otra parte de la escápula, esto sobre todo lo que está más arriba, apunta hacia atrás y hacia arriba. Es decir, hacia caudo dorsal. Hacia caudo dorsal. Entonces, esto ya me permite determinar cuál es la dirección relativa que tiene la escápula. Dorso caudal o cráneo ventral. Cualquiera de los dos, no hace falta que ustedes mencionen todo. Con que solamente mencionen uno de los puntos, el que está más arriba o el que está más abajo, el que está más acraneal, el que está más a caudal, no, con eso ya es suficiente, no hace falta mencionar caudo dorsal, hacia, cráneo ventral, no hace falta. Con que uno mencione solamente uno de los vértices o uno de los puntos, ya con eso es más que suficiente para poder decir cuál es la dirección relativa de este hueso. Y este tipo de modelo que uno usa propuesto así, donde hace una cajita alrededor del hueso, donde le trazamos el eje mayor, lo podemos usar en otros huesos, ¿sí? En otros huesos. Por ejemplo, a ver si podemos practicar. Se me perdió ahora dónde está el... Profe, Sí. perdón que lo interrumpa. ¿Puede aceptar una compañera que me dijo que le digan, por favor? Sí, estoy tratando... Ah, ahí está. Gracias. ¿A dónde está? ¿A dónde la encuentro? Ese es el tema. No sé, no encuentro dónde está la compañera, porque no me aparece nada acá en la pantalla. Participantes, no me dice nada. Bueno, avísenle que trate de... Recién me puedo conectar, no me ando bien en internet. Debo ser yo la Bueno, que pedí que me no acepten. hay problema, no hay problema. Profe, y la clase pasada yo me conecté a la mañana y era de la cátedra D y bueno, no pude poner asistencia y ahora tampoco me dejo poner asistencia. Bueno, no hay problema, no se hagan Bueno. problemas. Bueno, supongamos que tenemos que dar la dirección de este hueso, que ya lo traté de encerrar acá, no me va a salir muy recto la línea porque no es fácil manejar el mouse, pero ahí está encerrado el húmero, ¿sí? Que es el hueso que le sigue más hacia abajo. ¿Bien? Fíjense que la dirección acá es al revés que la escápula. Ahí No podría está ser dorso craneal. Está dirigido, ahora vamos a evaluar cómo se menciona la dirección relativa de este hueso que vemos que está inclinado, pero de manera contraria. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Lo encerramos en la cajita, le trazamos una línea que pase de punta a punta, el eje mayor, nos fijamos dónde cruza, en qué ángulos cruza, ¿no es cierto? La idea es que pase por algún ángulo de la caja, ¿no? Y bueno, y ahí lo que hay que hacer es, ahora sí, me parece que puedo aceptar gente, ahí está. Ahí está. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ponerle los nombres. ¿Bien? Ponerle los nombres que van a cada uno de los lados de la caja. Bien, este lado de la caja, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿Dorsal? Dorsal. ¿O le ponemos otro nombre? Medial. No, medial no, porque sería que está dirigido hacia el plano medio. Proximal. Acá se utiliza, y lo mismo va a pasar a partir de acá, en el miembro pélvico, se utiliza el término proximal para hacer referencia, yo pongo PX, pero eso no existe, eso no tal como yo lo escribo, no está, pero es proximal, porque es una palabra media larga. Pero bueno, proximal significa que es la parte que está más próxima al tronco, que sería básicamente lo mismo que dorsal. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que dorsal, lo único que es un lenguaje ya propio, digamos, para empezar a utilizar a partir desde el húmero hasta abajo,
hasta el piso sería, y desde el fémur, que es este hueso que está acá, este hueso que forma el muslo, desde ahí hasta abajo, se usan los términos proximal y distal, en reemplazo de dorsal y ventral. ¿Sí? Proximal quiere decir que está más próximo al tronco. Distal quiere decir que toma distancia del tronco, que está más lejos, más alejado del tronco. ¿Sí? Entonces, solamente dorsal y ventral generalmente se usa para las primeras partes de los miembros, para la escápula, para este conjunto de huesos acá que está pegadito a la columna, que forma parte del miembro pélvico, que se llama coxal, bueno, es un hueso del miembro pélvico, o sea que son solamente esos términos dorsal y ventral, desde el punto de vista de lo que es la osteología del miembro, de los miembros, se usa solamente para estos casos, la escápula y el coxal. De ahí para abajo se usa todo, proximal y distal. ¿Sí? Proximal, más próximo al tronco, distal, toma distancia al tronco, se aleja al tronco. Le pegué una piña a la computadora. Bueno, entonces, esos son los términos que vamos a usar, proximal y distal. ¿Sí? Y acá se usa lo mismo, craneal y caudal. ¿Sí? Craneal y caudal. Lo único que hicimos fue reemplazar esos dos términos. Dorsal lo reemplazamos por proximal y ventral lo reemplazamos por distal. ¿Sí? Los otros dos quedaron iguales. Craneal, lo que mira más cerca de la cabeza, o está dirigido hacia la cabeza, caudal, lo que está mirando hacia atrás. Entonces, ahí tenemos la línea. ¿Cómo sería la dirección de este hueso? Proxicraneal. Próximo craneal. Próximo craneal. A ver si podemos poner otro color acá, porque ya no sé qué color usar. Fíjense, próximo craneal. Ahí donde se juntan, ¿sí? Donde se junta esta partecita del hueso, ahí. Próximo craneal o cráneo proximal, es lo mismo, como combinen, es lo mismo. ¿Sí? Primero una palabra, después la otra, es exactamente lo mismo. O también se puede usar esto, el extremo que apunta acá. Próximo craneal está bien. Cráneo proximal es lo mismo, nada más que dicho al revés. Y ahora también podemos usar, como alternativa, caudo distal o disto caudal. Es lo mismo. Nuevamente, con que determinemos alguno de los dos extremos del hueso y mencionemos de manera adecuada la posición que tiene, ya se sabe que la otra partecita, el otro extremo del hueso, va a estar ubicado en una posición contraria. ¿Sí? Si tenemos una parte arriba y adelante, y bueno, la otra va a tener que estar abajo y atrás. No hay mucha alternativa, ¿sí? Porque el hueso está inclinado, ¿sí? Porque el hueso está inclinado. Entonces, esta es la forma que ustedes van a tener que ejercitar un poquito para entender primero los términos, el lenguaje anatómico, y esta parte es importante que a ustedes después les quede grabada cómo van ubicados los huesos en el animal, cómo van estos huesos en el animal, porque esa es la forma después de poder encontrar cada partecita. ¿Sí? Hay muchas partes que se pueden encontrar en el animal si uno las conoce. ¿Sí? Si sabemos que existen, si sabemos dónde están ubicadas. Bueno, hay muchas partes del esqueleto del animal que son realmente muy evidentes. ¿Sí? Son muy evidentes. Bueno, Profe, sí, ¿hay que decir, como usted dijo, o se puede decir distal caudal? se puede decir distal caudal, sí, o disto. Generalmente la combinación es disto caudal o caudo distal. Es una palabra combinada, ¿sí? No son como dos palabras separadas, sino que se combina caudo distal o disto caudal, o cráneo proximal o próximo craneal. Es una combinación de términos, ¿no? Una combinación de términos anatómicos. ¿Sí? Esa es un poquito la manera de ir interiorizando este lenguaje tan particular que necesitamos conocerlo y lo van a usar en muchas situaciones, digamos,
cuestiones de la carrera, no es que lo usamos solamente en anatomía y punto, chao, no lo usamos más. No, hay un montón de materias que se siguen utilizando este lenguaje, siguen utilizando porque es el lenguaje que ustedes van a incorporar como médico veterinario, ¿sí? Como médico veterinario. Bueno, entonces una vez que uno conoce la región a la que pertenece el hueso, lo clasificamos, sabemos si es plano, si es largo, si es alargado, si es corto, lo que sea. Sabemos cuál es la, ¿no es cierto?, la dirección que tiene el hueso, la dirección relativa, ¿sí? Es la que tiene el hueso en su posición natural, esa es la que más me interesa, la que yo, después cuando vea el animal, ¿sí?, que tenga el paciente enfrente mío, tenga una imagen grabada en la cabeza de cómo van ubicados los huesitos que están ahí adentro y que no los veo fácilmente porque está todo tapado de piel, de pelos y demás. Entonces, pero tener esa imagen lo más patente posible. Una vez que sabemos toda esa historia, empezamos a describir el hueso, ¿sí? Porque cada hueso tiene un montón de detalles que se llaman relieves óseos, o algunos libros o algunos apuntes o demás hablan de accidentes óseos. Bueno, son los relieves. Hay relieves que sobresalen de la superficie del hueso, hay relieves que, al revés, en vez de ser partes que sobresalen o sobresalientes, forman como concavidades, son depresiones sobre la superficie del hueso. No son todos parejitos, los huesos no son todos parejos, tienen un montón de relieves. Es como si fuese la superficie del terreno, ¿no? Hay partes que están elevadas, hay partes que están formando depresiones. Entonces, es lo mismo, en el caso de los huesos hay que conocer cuáles son los principales relieves que tiene. Algunos relieves sobresalen, otros relieves están formando depresiones. De ahí surgen los términos de eminencias. Eminencias son las cosas que sobresalen del hueso, de la superficie del hueso, y depresiones o cavidades son, lógicamente, lo que están formando de alguna manera concavidades. No sobresalen, al contrario, están formando depresiones que pueden ser más o menos evidentes. Algunas son realmente muy, muy fáciles de identificar y otras no tanto, ¿sí? Más en esta situación de virtualidad, donde la mayoría no tiene el acceso a tener el material, digamos, conseguir huesos, y algunos sí, porque por ahí tienen contacto con el campo y demás, y pueden conseguir algún hueso, pero bueno, la mayoría no. Entonces, lo primero que vamos a ver son los relieves, los detalles de la escápula, los más importantes. Vamos a cambiar de color porque no me deja marcar. Después los relieves más importantes del húmero, que forma la región del brazo. Los relieves más importantes que tienen el radio y el cúbito, que son los que van a formar el soporte de la región del antebrazo, ¿sí? Ahí estamos yendo desde proximal a distal, dejando de lado que en el comienzo se puede hablar de dorsal y ventral, pero bueno, sería desde arriba abajo para que vayamos entendiendo. Primero los detalles que tiene la escápula, que es el soporte de la región de la espalda, después el húmero, que forma el soporte de la región del brazo, el radio y el cúbito, que forman la región del antebrazo, y después la mano. Todo esto conforma la mano del animal. ¿Sí? A partir del carpo empieza la mano. Después vienen los huesos metacarpianos y después vienen los huesos de los dedos. Son las falanges. ¿Sí? Los huesos del dedo, los huesos digitales, como se dicen, son las falanges. Así se denominan. Bueno, esa va a ser un poco la idea. Y esto va a ser igual en el miembro pélvico. ¿Sí? En el miembro pélvico. Vemos cada región, cuál es el soporte, cuál es lo que le da el soporte óseo a cada región, y después empezamos a ver cuáles son los detalles más importantes que tiene cada hueso. Muchos de estos detalles, si uno después los logra ubicar, idealmente tendríamos que trabajar con el material anatómico, pero si uno más o menos después, estos detalles, que algunos realmente son muy, muy evidentes, los pueden identificar en el animal.
esa es un poco la idea, ¿no? Que se ha aplicado. Alguien pregunta algo, no sé cómo ver eso, ¿a dónde está? Yo, profe, Sí, ¿a qué parte diríamos que ocupa la parte, ¿cómo se llama? Torácica. ¿cómo? La región torácica, ¿hasta qué huesos abarca todo lo que está señalando? Sí, digamos sería la osteología, el esqueleto del miembro torácico. Ah, ¿Sí? Porque las pues, manos y los huesos metacarpianos, el carpo también. sí, todo el miembro torácico, todo el miembro, se llama miembro torácico ¿por qué? Primero porque está relacionado al tórax, ¿sí? Al tórax, que es esto, ¿no? Las costillas, ¿sí? Las vértebras torácicas, el esternón que está ahí abajo. El miembro torácico, que en el humano se llaman miembros superiores, bueno, están vinculados